Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenida, Paola, bienvenida, María. Este, vamos a iniciar por respeto a ustedes, 8 en punto. Y bueno, ya se irán integrando durante la sesión más de sus compañeros, ¿ok? Eh, voy a permitir presentar. A ver, permítanme una ventana. Muy bien, en la clase del día de hoy vamos a interactuar con videos de 3 temas que vamos a abarcar, ¿sale? Y pues bueno, déjenme conectar la lab para que no me ganen las prisas de conectarla, que no sé qué. Ahí está. Muy bien, pues vamos a la semana número 2, al módulo 09, Sociedad Mexicana Contemporánea, donde pues les doy la más cordial bienvenida. Espero que la primera semana la hayan abierto lo mejor posible. Y bueno, en estas segundas semanas no hubo oportunidad de entregar alguna actividad que ya hice yo, la apertura de algunas extensiones de tiempo. Este, pues bueno, solicitarla, por favor. Eh, fíjense que no nos quedamos cortos en cuanto a entrega de actividades, pero sí apenas si llegamos a las 50 de 60 alumnos, que bueno, en teoría pues estaríamos en un 90%, por así decirlo, ¿sale? Donde en módulos pasados pues son alrededor de 5 7 alumnos aprox. Aquí nos hacen falta 10, algunos ya se pusieron en contacto conmigo y pues bueno, espero sobrepasemos de las 50 personitas que están conectadas en este módulo 09. Y espero de verdad que esta semana pues sea de provecho para ustedes. Eh, en el punto número 2, pues bueno, vamos a hablar de la retroalimentación de la semana 1. En el punto 3, la evaluación de proyectos integradores. En el punto 4, el foro aprendiendo. En el punto 5, proyectos integradores de la semana 2. En el punto 6, vamos a hablar pues muy general sobre la unidad 2 de la independencia a la Revolución Mexicana y al final dudas y conclusiones. ¿Vale? Denme un segundo, déjenme ver el chat. Había escuchado que estaba en el chat, pero no. Ah, ok, acá están ya los mensajitos. Hola Jenny, muy buenas noches, bienvenida. Ok, bueno, pues vamos a ir. María, muy buenas noches. Yasmín, buenas noches. Vamos a continuar. Entonces, la semana pasada hablamos un poco acerca de lo que fueron nuestras culturas que habitaron, ¿sale? En la República Mexicana, no en toda, gran parte de ella fue que se colocaron o posicionaron ciertas culturas y no en el mismo tiempo. Hubo desfases, ¿sale? Antes y después de Cristo o ahorita de la era moderna, donde pues estuvieron estas culturas y tuvieron pues mucha influencia, ¿verdad? En lo que es la conformación del Estado. Por ejemplo, tenemos los totonacas, los olmecas, los mayas, los zapotecas, los mixtecas y los teotihuacanos, entre otras culturas más que ustedes investigaron. Entre las culturas que más impactaron, ¿verdad? A la transformación del Estado, pues fue Tenochtitlan, ¿sale? Que fue, en este caso, pues invadido por Hernán Cortés, ¿sale? Eh, tuvo algunas
pueblos indígenas aliados a Hernán Cortés, ¿sale? Para poder desbancar o derrotar el imperio de Tenochtitlan, ¿sale? Después de eso, pues bueno, viene toda la conquista de México, ¿sale? Desbancan a otras pueblos indígenas hasta que pues los españoles invaden completamente el territorio. Eh, la Nueva España, Hernán Cortés, pues pide a los reyes, ¿vale? Pues que él sea ¿cómo llamarle? El líder, ¿vale? En ese momento de México. Sin embargo, pues bueno, lo destituyen, ya no lo dejan regresar a México y mandan a Fernando, ¿sale? Que él es el que finalmente termina con todo esto de la conquista y empieza a transformar a México. Tenemos las reformas borbónicas, donde los Borbones cambiaron el sistema de gobernadores, provocando grandes revueltas a la religión, que eso es algo muy importante, porque nosotros pues adorábamos a ciertos dioses según cada cultura, y acá pues llega la religión. Y pues bueno, esto concluye, ¿sale? Con la independencia de México, ¿sale? Donde ya decidimos levantarnos en armas, ya no ser más gobernados, ya no ser un pueblo sometido, este, ser, ¿cómo decirlo? Mm, buscar y velar por ya nuestros intereses y nuestros derechos, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, a grandes rasgos, esto fue lo que se abarcó la semana número 1, la semana pasada. ¿Ok? En cuanto a la evaluación de sus proyectos, recuerden que yo los evalué conforme a la rúbrica establecida en la actividad y evalúo mucho también su creatividad, los que por ahí se tomaron la molestia de colocarme una portada, ¿sale? Y las entregas en tiempo y forma, realmente el día de ayer lunes, que por cierto, felicidades a todas las que son mamás, paréntesis, ¿verdad? Espero se la hayan pasado súper bien. Y pues bueno, tuve muchas entregas en tiempo, revisé si acaso como 7 actividades, ¿sabe? Porque estuve por ahí desvelándome un poquito para mi registro de la vacuna y bueno, lamentablemente ni siquiera he podido hacerlo, pero estuve despierto hasta tarde dándome la oportunidad de estar revisando sus actividades. Entonces, fueron muy pocas las que ya revisé, agradezco mucho la entrega en tiempo. Y pues bueno, por ahí los que tienen las extensiones de tiempo, les pido de favor que ya pues revisen su plataforma, que ya están habilitadas, algunas de ellas, a lo mejor otras me las mandaron en el transcurso de hoy y ya las estará habilitando más tarde, ¿sale? Recuerden que son 48 horas aproximadamente las que yo les habilito esa plataforma para que ustedes puedan cargarlo, ¿sale? Entonces, si no les he habilitado, hoy lo hago. Algo que se me olvidó decirles la semana pasada, y es muy importante, procuren siempre escribirme en plataforma, porque a veces, o muchas veces, más bien dicho, me mandan correo y no es que esté mal, está muy bien, me mandan correo, pero llega al spam. Entonces yo a veces nada más lo reviso en el teléfono, ¿sí? Y no abro el spam. ¿Sale? Siempre estoy consultando, voy dejando sin leer algunos correos que son relevantes, sale para atenderlos y darles pues su tiempo, sale para poder responderlos. Entonces, llegan al spam y hasta que yo no abro el correo en la lab, entonces ya me voy al correo no deseado o al spam y ahí tengo sus mensajes y a veces ya son de 3, 4 días. ¿Sale? Entonces procuren todo pedírmelo a través de la plataforma para yo poder atenderlos de manera pues inmediata, ¿sí? Porque yo por lo regular estoy 2 veces al día conectado en plataforma, entonces
denme esa oportunidad. Bueno, ahí tienen los horarios en el foro de novedades y procuren hacerlo en plataforma. De todas formas, cuando ustedes me escriben en plataforma, en automático me llega el correo, pero reitero, me llega correos no deseados y a veces ni siquiera los abro. Entro, consulto lo que tenga que consultar, doy seguimiento, etcétera, y ya no me meto al spam. La verdad es que andamos con tiempos muy reducidos y ya no reviso al spam. Entonces, procuren todo hacerlo en plataforma, sobre todo la parte de las extensiones de tiempo. Muy bien, tenemos nuestro foro aprendiendo, ¿sale? Donde ustedes van a colocar las respuestas a las preguntas detonadora o a la pregunta detonadora. Yo voy a procurar estar dando mi retroalimentación también ahí en el foro, viendo que todos pues sea pues en sana convivencia, ¿no? Respetando las reglas en etiqueta. Entonces, las invito a revisar a esas preguntas, esas respuestas que dan sus compañeros y que a ustedes mismos también hagan su aportación. Muy bien, esta semana tenemos dos proyectos integradores, la 3 y la 4. La actividad 3 es una actividad que se llama de la independencia a la República Restaurada. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Porque ese eventos personales fueron trascendentes de la independencia a la República Restaurada para, para conformar la nación. ¿Vale? Y van a entregar un documento de Word o procesador de texto que ya está en plataforma, ¿vale? Que ustedes deberán de descargarlo. En un momento lo vemos. En la actividad 4, el porfiriato y revolución. ¿Cuál es el propósito? Pues describir las características del porfiriato, la revolución, para reconocer y reflexionar acerca de la repercusión en la construcción de la nación mexicana. Aquí también van a descargar ya un Word o una plantilla ya prediseñada donde ustedes deberán complementarlas. Así que vamos a revisar estos formatos. Paola, sus dudas puede escribirlas aquí en el chat y ya al final de la clase las resuelvo. Y si no, pues bueno, ya al final activa su micrófono, por eso no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver las actividades. Muy bien, dejen hacerlo un poco más grande. Muy bien, esta es su primera actividad, donde ustedes deben, en el punto número 1, perdón, para comenzar, describe en 2 párrafos los factores nacionales e internacionales que fomentaron el inicio de la independencia. Yo lo estoy separando de esta manera, ¿sale? En la parte nacional y la parte internacional, ¿sale? Nada más que aquí está todo feo, vamos a justificarlo para que se vea mejor. Ahí está. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que yo estoy colocando aquí? Por ejemplo, en la parte nacional fueron principalmente la desigualdad económica y social de los habitantes lo que provocó todo esto. No era nada equitativo, ¿sale? Los españoles, pues eran los más ricos, ¿no? Y los poderosos, y a nosotros nos iban haciendo a un lado. La vergonzosa clasificación en castas despreciadas y explotadas, es decir, la de los indios, ¿vale? Al igual, en el despotismo y desprecio con los europeos, veían a los criollos, todos los criollos, pues eran
no muy bien vistos. Pues ellos querían independizarse y querían tener su poder político, mayor libertad económica para poder desarrollar libremente sus actividades económicas, cosa que los españoles pues no lo permitían. Además, que un factor importante era la de los indígenas y esclavos, acerca de su pobreza, y este dio pie a la destructuración de su cultura. Entonces, estas son algunas causas nacionales, ¿sí?, que provocaron el movimiento de independencia. La parte internacional, nada más les voy a comentar a grandes rasgos. eh, la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos, la Revolución Francesa, fueron las que más dieron pie a la parte de independencia, ¿vale? Entonces, estos Estos fueron los motivos, o sea, casi casi fue de, a ver, si ellos pudieron, nosotros, ¿por qué no? ¿Vale? Por ahí si leen algunas materiales de la plataforma de lo que yo les estoy adjuntando, por ahí vienen esos puntos, ¿no? Como que hubo mucha influencia, sobre todo de Estados Unidos. Perdón, se me fue el internet. Voy a regresarme un poquitito a este no es, porque ya no vi en qué momento. Perdón nuevamente, pero se me fue el internet. Espero que no esté fallando. Ahora no se cargó mi cámara. Qué barbaridad.
Mi cámara no está funcionando, adecuadamente porque no se activó ahorita con esta desconexión a internet. Ay, ese es un problema, ¿saben? Bueno, no nos vamos a conflictuar por eso. Ok. Seguimos con la explicación de la segunda parte de la actividad 3, donde pero déjenme, sí, sí se está proyectando, donde les decía que más que realizar una línea de tiempo, vamos a enumerar todos los acontecimientos en las fechas. No vayan a eliminar el cuadro, ¿sale? Y vayan a pegar ahí una línea de tiempo como tradicionalmente la conocemos, ¿ok? Por ejemplo, yo aquí tengo el 16 de septiembre de 1810, Hidalgo, Allende y Aldama no ven más remedio que iniciar su sublevación, por lo que en la madrugada Hidalgo hace un llamado en el atrio de Dolores, Guanajuato, para que el pueblo se levante en armas contra el gobierno español. ¿Sale? Déjenme ver. Adelante, Paola. Buenas noches. Disculpe, es que en mi pantalla no se ve absolutamente nada. Mm, mm, mm. A ver, voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar, ¿sale? Ok, gracias. Adelante, María. Justo me estaba pasando lo mismo, pero después de como 2 segundos ya se empezó a ver la presentación que usted tenía. Ya Entonces, la yo quito. creo que, ajá, yo creo que si la pone y esperamos tantito, ya a lo mejor ya nos aparece a todos. Ok, vale. Me confirman en el chat, ¿vale? Por favor, si ya la pueden ver, ya la estoy presentando de nuevo. A veces puede ser mi conexión de internet o a veces, pues tarda en cargarse, que no debería de ser. Según a mí me parece que ya estoy compartiendo, pero vamos a esperar unos segunditos nada más. Ahí en el chat nada más me ponen, escríbanme, ya se ve, ¿vale? Vamos a esperar. Perfecto, Yasmin. Muchas gracias. Jenny, gracias. En la mía no se ve, Entonces ha de ser su como que conexión de internet. tarda. Pues Ujú. ya aprendí mis datos y tampoco. Sí, porque los demás ya Dios lo mío. ven. Bueno, no, tranquila, Paula, usted escucha. Ahorita en algún momento le debe de aparecer, porque ya las demás Ok, compañeritas ya la gracias. pueden ver. ¿Sale? ¿De Yo qué? Wow. escucho mientras. Ok. Gracias. Emma dice que tampoco ella la ve. Qué raro que unos sí y otros no. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, les decía que en la actividad 2 que no puedo salir de ahí, la fecha, digo, no es una línea de tiempo como tal, todo esto es cronológico, ¿sale? Y fíjense que curiosamente, gracias Emma, curiosamente, hay un librito o esta antología más bien, esta ya se las adjunté en el foro de novedades con la presentación de esta semana. Ahí, que vi mucho. Este libro es del gobierno federal o esta antología es del gobierno federal. De hecho, está en la página de gobierno, ¿sale? Entonces les va a servir porque ya está todo cronológicamente, o sea, lo que pasó desde 1808, ¿sale? Todo, vean, ya viene cronológico. Entonces, sí hay mucho para que nos podamos leerlo, pero ustedes vayan identificando estas partes importantes que nos marca eh, la actividad que debemos de buscar y revisar.
Entonces, aquí está toda la información. Apóyense de verdad de este librito. Es un libro oficial, ¿sale? Aquí no hay, ahora sí que por ahí información falsa dirían, ¿sale? Y todo pues está fundamentado, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces, apóyense de este, reitero, está en el foro de novedades en este, la bienvenida en la semana 2 de material para que ya lo vayan consultando. ¿Vale? Seguimos. La actividad 3 nada más dice, completa la siguiente tabla. Tenemos el movimiento, independencia, las guerras de reforma y la república restaurada. No es cierto, actividad 3 sí. Y la parte ideológica, ¿qué buscaba? En este caso, aquí voy a explicar, ¿qué buscaba la independencia? Yo le estoy colocando libertad social y una independencia social, que era como que el objetivo primordial. En la guerra de reforma luchaban mucho por su ideal. ¿Por qué? Porque unos tenían una idea, otros tenían otra idea, un partido, aquí ya empezamos como que con los partidos políticos, y la parte pues gubernamental, y esa es una parte bien importante. A ver, también, este, tengo derecho a ser Estado, ¿ok? Personajes principales que quienes participaron, pues en la independencia hay muchos más, yo nada más estoy colocando a modo de ejemplo Hidalgo, Morelos, Allende, ¿sale? En la Guerra de Reforma, Machado Campos, Santos de Llado, Morrieto, entre otros. Trascendencia. ¿Cuáles fueron sus repercusiones para conformar el Estado mexicano? ¿Vale? En la independencia, pues estuvieron los conflictos con los gobernantes españoles. Y en la guerra de reforma, la nación estaba dividida en grandes grupos, los liberales y los conservadores. ¿Vale? Entonces, es complementar información, su día, quiénes participaron y cuáles fueron las repercusiones. ¿Vale? Y en la actividad número 4 tenemos, realiza un mapa mental a partir de la tabla, o sea, a partir de la actividad 3, ustedes van a realizar un mapa mental. ¿Vale? Recuerden que un mapa mental integra imágenes y texto. Recomendamos hacerlo en PowerPoint y después pegarlo aquí como imagen. Si no sabes cómo hacerlo, y les dan un enlace. ¿Sale? Vamos a abrir ese enlace. Cómo en que hago y voy a tirar aquí mi pizarrón. Mi pizarrón, ¿dónde está? Pizarrón, acá está. Aquí ya tengo yo mi pizarrón, lo voy a ampliar. Recuerden el mapa mental, y ese, la verdad es que hay a veces mucha confusión y error en ese sentido. ¿Sale? Ay, ay, ay. Este es mi tema central, ¿vale? Es importante, ustedes disculparán el pulso, ¿vale? Que nuestro tema siempre vaya al centro, ¿vale? Este, y después
pues empecemos nosotros a colocar pues nuestras líneas, nuestros conectores. Algo importante y característico del mapa mental son los conectores. Los conectores son esas palabras claves que nosotros vamos a colocar entre nuestras líneas. Hay quienes lo colocan en la parte superior de la flechita y no está mal, está bien, pero de preferencia, se coloca aquí la o las palabras clave. Por ejemplo, la independencia, pues fue un movimiento social y ya después, colocan ustedes su imagen. Nada más que aquí no tengo imágenes. A ver, déjenme buscar una rápido, 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 rápido. Entonces yo voy a pegarla aquí rápido, ustedes ya lo hacen con más calma. Y aquí ya colocan su imagen. Después de pueden sacar otra, otra línea. No, ese se ve muy feo ahí. Lo vamos a sacar de la imagen con otro color distinto. Y aquí le podemos poner Hidalgo inicia el movimiento de independencia. Si se dan cuenta, no estoy colocando tantos textos, simplemente o son palabras clave, ¿sale? Que pues deben de ayudarles a ustedes. Si quieren, aquí colocamos otra idea principal, que deben de transmitir lo que la imagen al final del día, a explicar el tema en pocas palabras. Aquí quiero poner que empieza en Guanajuato. Y vamos a conectarlo acá. ¿Vale? Entonces, esto es lo característico del mapa mental, que lleva más imágenes. Déjenme buscar otra rápido. Aquí tengo Déjenme insertarla. Acá tengo y a lo mejor lo coloco de este lado porque ahora vamos a ponerlo en negrito. Coloco mi texto y aquí coloco personajes principales. Vamos a...
Y vean, ya está en mi conector. ¿Se dan cuenta? Esto es lo característico del mapa mental. El error común que cometen precisamente es que me llenan de texto, o sea, se chutan todo el texto, que lo que hizo Miguel Hidalgo, y cómo fue, pues, en este caso el tema de la independencia, ¿no? Cómo se fue desarrollando. Y no es así. Esto lleva más imagen y palabras principales únicamente, ¿sale? No lleva muchos textos. Eso es lo característico de este mapa mental para que ustedes lo, ¿cómo es decirle? Lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque la verdad es que sí, sí soy bien fijado en ese sentido con los mapas mentales. Ustedes todavía les faltan cerca de 10, como de 13 módulos, ¿sale? Y van a seguir haciendo mapas mentales y a lo mejor van a encontrar a otro facilitador que les diga, ay, ¿sabes qué? Eso no es un mapa mental y te voy a poner, en, requiere apoyo, ¿no? Porque pues ni siquiera saben hacerlo. Entonces, esta es una forma sencilla de ir explicando con un mapa mental el tema central, ¿sale? Hay otros que me lo hacen en mapa conceptual y eso pues no es válido, ¿sale? Entonces, independencia, dependencia. Entonces tienen acá su cuadro y ya después me empiezan a desplegar de esta manera y acá colocan otro cuadro con los temas y sacan más ramificaciones por acá. Y esto tampoco es, y esto pues de hecho ni siquiera es un mapa mental, ese es un mapa conceptual, ¿sale? Esto si no, no se amerita nada, casi casi es un tache completo, ¿va? A veces sí llego a pasárselas, a ver, sí me hiciste la idea en el centro, me colocaste un montón de párrafos, pero pues me tapizaste de imágenes, bueno, pues ya te pongo tu palomita, ¿no? Pero la idea es que en el mapa mental coloquemos palabras clave y coloquemos pues más imágenes, ¿sale? Sé que a veces en un Word, en un PowerPoint, no caben tantas, traten de hacerlo de modo pues que entren las necesarias para explicar el tema, ¿ok? Esto les va a llegar a su correo, ya se los compartí, si no pues por ahí tómenle una capturita de pantalla, ¿vale? Con una palomita así, qué es lo que sí y qué es lo que no deben hacer, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta y hagan un mapa mental de calidad y voy a evaluarles mucho su creatividad en el mapa mental, por favor. Bueno, vamos a continuar ahora con, y no se les olvide en la actividad, aquí está la verdad es que todo está mal hecho, por eso les puse el Jamboard, porque ya no me dio tiempo de corregirlo. Sus fuentes de consulta, ¿sale? No se les olviden, por ahí no me las colocaron en algunas actividades, digo, no son todos o algunos, pero no las colocaron, entonces no se les olviden sus fuentes de consulta. En la actividad número 4, solamente son 2 actividades, si se dan cuenta, pero son bien talachudas, ¿eh? Bien talachudas que son. Del Porfiriato y Revolución. En la actividad número 1, completa el cuadro siguiente sobre las características del Porfiriato. Coloca elementos de modernización que trajo, así como las características relacionadas con la desigualdad que se vivió en ese periodo histórico. Y entonces tenemos las características, la parte política, económica y la parte social. Y vamos a investigar los elementos de modernización y las características relacionadas con la desigualdad. Por ejemplo, déjenle aumento un poco, bueno, no tanto. Ahí está, para que lo alcancen a ver mejor. En los elementos de modernización yo nada más estoy colocando que aplicó de tal manera que todo quedaba subordinado por el presidente Porfirio Díaz, ¿sale?
como que se hacía lo que él decía prácticamente, no había voz, no había nada, y aquí se hace lo que el presidente regiera, como que era muy autoritario en la cuestión política. Características relacionadas con la desigualdad, él mandaba a eliminar prácticamente toda la parte de las rebeliones, ¿sale? Cualquier rebelión que él conocía, ¡pum!, los mandaba a acabar. Entonces, eso es desigualdad porque nosotros también tenemos voz y voto. Los cuerpos de rurales se encargaban de aplastar violentamente todo rasgo de rebelión que apareciera en el país, ¿sale? Y dentro de la parte política, que no sé qué hace aquí, les digo que a veces ando corriendo, pero bueno, Porfirio Díaz se emparaba bajo los lemas orden y progreso. Por eso, esta parte de las rebeliones, tantito escuchaba que ya había por ahí, como nosotros conocemos, una secta, algo, ya los mandaba a aniquilar, ¿sale? Y el progreso, pues era toda esta parte de modernización. Dentro de las mejores cosas que hizo en la parte económica Porfirio Díaz, pues fue la inversión extranjera. La desigualdad aquí sí habría que colocar que no existió, con acento en la O, no existió, ¿cómo les digo? Ahí está. No existió una distribución de tierras equitativas con el campo. ¿Vale? Aquí la parte económica le pegó muchísimo al campo Porfirio Díaz por darle esa atención a la inversión extranjera. Y no está mal, porque al final del día es crecimiento para el país, pero toda la tierra de plano la dejó de lado, ¿vale? Y bueno, ya a ustedes les tocará investigar por acá algunas cuestiones sociales. Y la segunda parte responde en un párrafo las siguientes preguntas, profundiza en los temas y argumenta tus respuestas. Cuando hablamos de argumentar respuestas, nos referimos a parafrasear también lo que nosotros estamos investigando de algún autor, ¿sale? ¿Cuál es la importancia de la Revolución Mexicana para la promulgación de la Constitución de 1917? Por ejemplo, yo acá le coloco la Constitución Política de Estados Unidos Mexicana, aprobada por los constituyentes en la ciudad de Querétaro entre el 1 de diciembre de 1916 y el 31 de enero del 1917. Tuvo innovaciones jurídico-políticas que marcaron la ruptura radical con el modelo liberal de la Constitución de 1857. Pero es igualmente cierto o literalmente que se trató de una nueva constitución, ¿sale? Entonces, esto fue lo que yo investigué y ya después me apoyé de otro libro para terminar de argumentar y fundamentar esta parte de la importancia de la Revolución Mexicana para la promulgación de la Constitución, ¿sale? ¿Quiénes influyeron? ¿Cuáles son los antecedentes de esa Constitución? Etcétera. ¿Cómo influyó la Constitución de 1917 con la consolidación del Estado mexicano? ¿Vale? Que, pues bueno, dentro de las cuestiones que yo investigué, esta Constitución pretende apoyar a la clase obrera y campesina, reafirmando la convivencia social. Una de las medidas más importantes que se toman en la Constitución es la separación del Estado y la Iglesia. Ya esta Constitución dice, ¿sabes qué, Iglesia? Tú a lo tuyo y yo a lo mío. Ya ven que ellos estaban muy relacionados, gobernaban casi, casi de la mano esta parte de gobierno e iglesia, ¿sale? Entonces, de esta manera ustedes van a poder realizar sus investigaciones para esta actividad y no se les olvide colocar sus fuentes de consulta o sus bibliografías, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con la independencia de México.
Déjenme cerrar esto. Voy a dejar de presentar para presentar de otra manera. Vamos a ver un video, 7 minutos, sobre la independencia de México. Mi cámara sigue sin poderse habilitar. Bueno, voy a dar unos segundos para que a todos les aparezca. Perfecto, muchas gracias, María. Muy bien, entonces vamos a ver este video de la independencia de México. Yo le espero que no se pasme y que todos lo puedan escuchar muy, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy sobre la independencia de México. Bueno, para comenzar, decir que se conoce como Independencia de México, proceso de liberación del Imperio Español por parte del territorio mexicano, en aquel entonces conocido como Virreinato en España. También decir que el proceso duró un total de 11 años. Comenzó el 16 de septiembre con el grito dado por el cura Miguel Hidalgo y finalizó en 1821 luego de que Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide firmaran el Plan de Iguala y el ejército llegase de manera triunfal a la Ciudad de México. Y por último, debemos decir que durante este periodo los independentistas de México atravesaron importantes combates frente al ejército realista para poder reconocerse como una soberana. Continuemos hablando un poco más sobre esta independencia de México, particularmente hablar sobre sus causas, comenzando con las causas internas. Bueno, decir que en el proceso de colonización de México fueron asesinados muchos indígenas por guerras y también murieron muchos por enfermedades que llevaron los mismos españoles. Otra de las causas se relaciona con la población indígena que quedaba, que era sumamente pobre y aún así debido al siglo XVIII causó muchas inquietudes y muchos conflictos. Por otro lado, también se daba la disminución de riquezas de los blancos criollos que habitaban en México, realmente por la inequidad que daba España. Y la última causa que mencionaremos es que en la sociedad los indios y mestizos ocupaban el último lugar y eran explotados por las colonias españolas y por los mismos blancos criollos. Sigamos hablando sobre las causas de esta independencia, en este caso hablar sobre las causas externas. Bueno, entre las causas externas debemos mencionar que España estaba sufriendo las consecuencias con la guerra con Inglaterra. También otra causa externa tiene que ver con las reformas borbónicas, que afectaron directamente a la Nueva España. Otra de las causas fue las 13 colonias. Estados Unidos presentó su independencia en 1776 y sirvió de impulso para mí. Y también mencionar las ideas de ilustración que viajaban por el mundo en contra de todo como ejercía España. Sigamos hablando un poco más, particularmente hablar de sus etapas. Bueno, decir que durante el proceso de independencia de México surgieron cuatro de iniciación, organización, resistencia, como vemos con la INI. Bueno, este el inicio de la independencia de México el 16 de septiembre de 1810. El Dolores no en el año 1811. También decide
inicial que se produjo la primera campaña que realizó Hidalgo allí, se produjo el fin de la primera década por la muerte de las diferentes derrotas y que etapas de organización del proceso de independencia. Sigamos con la etapa de organización. En lo que respecta a esta etapa de organización desde 1811 hasta 1815, comenzó luego de padre Miguel Hidalgo y caracterizó por establecer y asentar los objetivos de la independencia. Durante las 5 campañas que dirigió José María Morelos, Urgencia o Revolución, tomó un increíble el sur, pasando por Guerrero, Oaxaca y luego por Morelos. Y por último decir, esta etapa fue en 1815 cuando José María Morelos fue capturado y ejecutado por las fuerzas españolas. Sigamos con la resistencia. La etapa de la resistencia inició tras la muerte de José María Morelos y finalizó en 1821. Esta etapa estaba marcada por 2 hechos fundamentales. El primero fue el nombramiento de Juan Ruiz de Apodaca como virrey y su política de perdón. Y el segundo hecho fue que mientras que algunos rebeldes aceptaron el perdón de la corona, otros grupos siguieron radicalizando sus demandas. Sigamos con la etapa o consumación. Bueno, la consumación o término ocurrió en 1821, cuando 10 años de lucha se firmaron los tratados de Córdoba. Juan O'Donoghue aceptó la independencia de México y reconoció al país como una nación soberana e independiente. Y por último decir que además en 1821 también se firmó el Plan de Iguala, documento que declara al actual México como Estado independiente. Y para finalizar hablaremos sobre las consecuencias que trajo esta independencia de México. Bueno, decir que las riquezas internas de la nación se desviaron hacia quienes tenían el control de la sociedad nativa independiente. Nos referimos a los criollos y mestizos adinerados. Otra consecuencia a mencionar es que se llevaron a cabo pugnas por el control de la riqueza del Estado de México entre quienes tenían el poder y la economía y los nuevos representantes del Estado de México. Otra consecuencia fue el debilitamiento de la capacidad de la producción gremial y de la agroganadería y comercio. Y también se dio una apropiación en las tierras por mexicanos nativos. Y por último decir que se dio una crisis económica ya que muchas personas salieron del campo a participar en las guerras, lo que llevó a poca mano de obra en el campo, que era la principal riqueza de México. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima! Ok, le vamos a dejar hasta ahí. Voy a interrumpir esto. Y pues bueno, como bien ya todos sabemos cómo inicia la independencia de México, ya ahorita, dejen presentar y les voy explicando en lo que se habilita la pantalla. Entonces, esto ya lo conocemos, por ahí nosotros tenemos un día, ¿cierto? Donde, pues descansamos, celebramos, como ustedes quieran ver lo que es el inicio de independencia, más no la culminación, porque a veces eso es, ¿cómo decirlo? Confuso, ¿sale? Eh, y ahí está, yo espero que ya puedan verlo. ¿Vale? Entonces, eh, esa parte es confusa, ¿sale? Porque a veces, por ahí yo alguna vez escuché que la independencia pues terminó en 1810,
¿sale? Y que pues ya fuimos independientes a partir de ese momento. No, a partir de ese momento se inicia con esta guerra de independencia, ¿ok? Dentro de los antecedentes de independencia tenemos que pues México no fue un hecho aislado, no fue un hecho que nosotros hayamos pasado por alto, por así llamarlo, ver que otros países, pues estaban creciendo, estaban ellos desarrollándose, ¿sale? Y que al final del día no pasamos ese hecho. Al contrario, también nos levantamos en armas o se levantaron en armas para buscar un México independiente. Tuvimos algunos factores internos y externos, ¿sale? Dentro de los internos tenemos los acontecimientos que desarrolló Nueva España, ¿vale? Que es el nacionalismo de los criollos, las reformas borbónicas, el impacto de la crisis política de España, la desigualdad social y miseria del pueblo. Entonces, esos son factores bien importantes que son el parteaguas para que inicie el movimiento de independencia. Sabemos nosotros que hay un punto donde decimos hasta aquí, ya no puedo más y necesitamos crecer, necesitamos renovarnos, necesitamos hacer algo para seguir avanzando. En la parte externa, lo sucedido en otras regiones o lugares, pero tiene repercusión en la Nueva España. El pensamiento de la Ilustración, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias británicas en Estados Unidos y la invasión francesa a España. Entonces, esos factores como que motivan, sale a los mexicanos a ponernos en armas y ahora sí que en contra de la Nueva España. Aquí está una pequeña cronología de el movimiento de independencia iniciado en 1810 y culmina en 1821. Vean cuándo está culminando, ¿sale? Porque a veces les digo que está esa confusión que dicen que pues somos independientes en 1810 y pues no, no es así, es cuando inicia el movimiento. En la primera etapa tenemos la iniciación entre 1810 y el 11, y tenemos aquí el grito de Dolores Hidalgo a la captura y fusilamiento de los principales líderes, que en este caso, en esta etapa, fusilan o ya atrapan, vamos a llamarle así, a Miguel Hidalgo. Pues, lamentablemente, pues lo asesinan junto a Aldama, Jiménez y Allende, ¿sale? Pero hay una segunda etapa, entre 1810 y 1815. Desde el nombramiento de Ignacio López Rayón como jefe máximo de las fuerzas insurgentes al fusilamiento del cura Morelos, ¿sale? Entonces, el sucesor en esta línea de tiempo fue Morelos y Pavón. Sigue avanzando los años, tenemos otra tercera etapa, la resistencia de la muerte de Morelos y la resistencia de Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina y Guadalupe Victoria, que fueron los sucesores de Morelos. O sea, como que nosotros íbamos siguiendo, no porque ya hayan fusilado o matado al líder, nosotros seguíamos finalmente pues luchando en contra de los españoles. En la última etapa ya tenemos la etapa de consumación, donde del plan de la profesa, el plan de Iguala y la aceptación y firma del acta de independencia por el virrey Juan O'Donojú, ¿sale? Donde ya
se firma el acta donde ya se hace como que totalmente la separación de ¿cómo llamarlo? Pues de los dos bandos, ¿sale? De los españoles o de la Nueva España contra, pues, los mexicanos o la parte de los criollos, ¿vale? Entonces, hasta aquí llega la etapa de consumación, ¿sale? Tenemos estas 4 fases muy importantes. Como conclusión, la Revolución de Independencia en México no será entonces un hecho aislado o circunstancial, formará parte del movimiento de liberación de América Latina, que a su vez está vinculado a la Revolución Democrático-Burguesa del mundo entero, que sostuvo los siguientes principios: primacía de la razón como instrumento del conocimiento, no aceptación del dogma ni principios de libertad revelada como base del saber y del vivir. Estos principios filosóficos políticos aplicados a las relaciones sociales llevaría al rompimiento del monopolio medieval y la apertura de mercados, lo cual garantizaba la libertad para vender, comprar, libre tránsito y finalmente la libertad de conducta humana, de pensar, expresarse, creer y no creer. ¿Sale? Que era lo principal, lo que nosotros buscábamos en esta acta que firma Juan O'Donoghue, fue lo que se plasmó. ¿Sabes qué? Ya somos independientes, ya tenemos derechos, sé que también tenemos ya obligaciones, pero nosotros merecemos una libertad de expresión, una libertad de ser escuchados, ¿vale? Muy bien, entonces, a grandes rasgos, esto es la independencia de México. Y ahora vamos a ver, les digo que hoy vamos a ver 3 videitos, ¿vale? Vamos a ver el segundo, que es el porfiriato, ¿vale? Pónganle mucha atención, voy a dar unos segunditos para que se cargue. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el porfiriato. ¿Y qué es el porfiriato? Bueno, debemos decir que se conoce como el porfiriato o porfirismo a un periodo en la historia política de México durante el cual la nación estuvo bajo el control férreo y autoritario del militar oaxaqueño José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. También decir que dicho periodo fue clave en el devenir histórico mexicano, especialmente como preludio a la célebre Revolución Mexicana, y duró entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911, fecha en el que el caudillo Porfirio Díaz inició su primer mandato presidencial y en el que abandonó el poder huyendo hacia Francia. Pero hay más para hablar y decir respecto a este momento histórico o etapa de México. Porque tenemos que decir que el porfiriato fue una etapa particularmente difícil en la vida política mexicana, dado que el único jefe político gobernó con puño de hierro la nación. También decir que incluso cuando la presidencia de la nación fue ocupada durante 4 años por otro militar, el general Manuel González, fue Porfirio Díaz quien tiró de los hilos del poder, retomando abiertamente el mandato enseguida. Sigamos hablando un poco más sobre este porfiriato, particularmente hablar sobre sus características. Entre las características tenemos que mencionar la creación de la universidad y el pago de la deuda externa, pero también decir que los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras y explotados, entre ellos los mayas en Yucatán, como así también los obreros eran explotados por parte de los capitalistas, recibiendo sueldos bajos que no cubrían sus necesidades básicas para vivir. Además, estuvo marcado por el egoísmo y el autoritarismo con el que Porfirio Díaz realizó sus labores de gobierno, y también mencionar la desigualdad extremadamente marcada entre las clases acomodadas y las clases vulnerables. Otra característica de esta etapa es que se crearon caminos, carreteras y líneas férreas que modernizaron al país, pero el objetivo principal de estas construcciones era convertir a México en un importante exportador de materias primas, y a pesar del avance económico, la calidad de vida de la clase trabajadora nunca mejoró.
Y por último decir que no existía la libertad de prensa y los opositores eran duramente perseguidos y reprimidos. Continuemos hablando sobre este porfiriato, particularmente hablar sobre sus etapas. Comenzando con la primera etapa. Bueno, para comenzar tenemos que decir que esta primera etapa va desde su primera elección hasta la década de los 80. Se trató de una fase en la que Díaz intentó estabilizar el país y consolidar su gobierno. Formó un equipo de confianza a su alrededor y puso el supuesto orden y el progreso como objetivo nacional. También decir que ese objetivo no estuvo exento de polémica, ya que el porfiriato no dudó en recurrir a la violencia contra sus opositores, la mismísima prensa. Sigamos hablando sobre la segunda etapa de este porfiriato. Bueno, para comenzar, decir que esta etapa alcanzó hasta los primeros años del siglo XX. La economía fue la principal base del gobierno. Fomentó la modernización de la minería, de la agricultura y del comercio. También debemos decir que empezaron a llegar inversiones millonarias, que fuera a costa de que, por ejemplo, las compañías mineras fueran propiedades estadounidenses. La construcción del ferrocarril y de muchas líneas telefónicas y telegráficas cambiaron las comunicaciones a nivel nacional. También decir que, por otra parte, durante este periodo se acrecentó el autoritarismo de Díaz. Opositores, prensa y líderes obreros fueron arrestados. Los episodios más extremos de represión se dieron contra los yanquis y contra los huelguistas de Cananea y Río Blanco. Continuemos con la tercera etapa de este porfiriato. Bueno, decir que ya, aunque cada vez quedaba menos oposición política y prensa libre, el descontento social no paraba de crecer. Además, el crecimiento económico dejó de crecer, lo que afectó a muchas capas de la sociedad. Sigamos hablando sobre este porfiriato, particularmente hablar sobre su crisis. Bueno, para comenzar tenemos que decir que el porfiriato empezó a dar señales de debilidad a inicios del siglo XX. Factores como la agitación social y el poco crecimiento económico aumentaron el descontento. Por consiguiente, o mejor dicho, por tal motivo, Porfirio Díaz aparentemente dio señales de aceptar elecciones democráticas. Esta declaración animó a los opositores. El más destacado fue Francisco Madero, el cual estaba a cargo del movimiento antiporfiriato. Además, posteriormente tenemos que decir que al darse cuenta de que Francisco Madero llegaría a ser un difícil rival, el gobierno comenzó a arrestar a sus seguidores e incluso al propio candidato. Dada esta situación, de a ganar las elecciones. Y por último decir que tras escaparse de la cárcel, Madero lanza el Plan de San Luis. En su discurso desconoce a Porfirio Díaz como presidente y estimula a los mexicanos a alzarse contra él. El 20 de noviembre fue la fecha que se eligió para iniciar la revuelta. Sigamos hablando sobre este porfiriato, particularmente hablar sobre su final. Bueno, decir que las fuerzas de seguridad del gobierno reaccionan al plan de Madero, arrestando o asesinando a algunos de sus líderes, como Aquiles Cerdá. Sin embargo, el levantamiento fue casi general, logrando grandes avances en pocos meses. Posteriormente, tenemos que decir que en abril de 1911, casi todos los estados tenían grupos revolucionarios activos. La batalla de Ciudad Juárez, con victoria de los opositores, hace que Díaz comience a plantearse su renuncia. De hecho, a finales de mayo, renunció su gobierno. Y por último, tenemos que decir que por fin, el 25 de mayo, con más de 1000 personas manifestándose, la Cámara de Representantes aprobó la renuncia del presidente, que acabó exiliándose. El porfiriato había terminado y comenzaba la Revolución Mexicana. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán... Ok, le vamos a dejar hasta ahí porque ya lo demás es para suscribirse al canal. Entonces, ya vimos la parte del porfiriato. Muy bien, Emma, esa es la actitud.
Este, y pues ya vimos, o sea, Porfirio Díaz sí trajo cosas buenas, porque sí, digo, no todo en los gobernantes al final del día es malo, sino todo lo contrario. Aportan al final del día algo a pues a la nación, ¿no? Al Estado, para que, pues bueno, podamos pues finalmente crecer, desarrollarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Porfirio Díaz fue un militar y estadista mexicano que fue presidente de México en 1845 y comenzó sus estudios fue presidente de México y en 1845 comenzó sus estudios en el seminario y posteriormente trabajó como profesor en el instituto, como armero y como carpintero. Entonces, un poquito de antecedentes. Durante esta misma época fue discípulo liberal de Benito Juárez, futuro presidente, quien impartía Derecho Civil en el Instituto de Ciencias. En 1858 luchó contra los conservadores en la Guerra de la Reforma y tras ascender a general en 1861 luchó contra la intervención francesa. Fue jefe de brigadas de Aculcingo en abril de 1862. Participó en la batalla del 5 de mayo al lado de Ignacio Zaragoza y en 1873 formó parte de la defensa de Puebla. En 1876 consiguió expulsar a Lerdo y accedió a la presidencia. En 1880 la Cámara lo declaró presidente constitucional. ¿Sale? Entonces, pues después de él tener por ahí sus micrófonos, gracias. Entonces, este, entonces, después de que se hace el, ¿cómo se llama? Pasa de ser militar, pasa a la presidencia de México y por eso ahí traía ideas medio raras para el liderazgo del Estado. En 1890 publicó una nueva reforma al anterior artículo para hacer posible la reelección indefinida, todo lo cual le permitió permanecer en el poder hasta 1910. ¿Vale? Entonces, pues por ahí, si hacemos sumas restas, ven un segundo. Entonces, son aproximadamente, ¿qué les gustan? Como 20 años los que estuvo, gobernando. Entonces, imagínense 20 años con el mismo presidente, con las mismas ideas. Por eso se levanta, o más bien se inicia la Revolución Mexicana. Si se dan cuenta, sale después de la independencia de México, viene la Revolución Mexicana y vienen cambios también a la Constitución política. Antes de perfeccionar este sistema, ordenó la eliminación de todos los adversarios políticos posibles y la prensa fue sometida o perseguida cuando intentaba mantenerse independiente. ¿Sale? Entonces, él no toleraba nada de las guerrillas ni nada de eso, porque al final del día sabían que podían desbancarlo y echarle atrás, pues este poder
que él tenía, porque al final del día los presidentes tienen un poder increíble, ¿sale? Aunque no tienen la última palabra. Por eso está la Cámara de Diputados y la de Senadores. Porfirio Díaz trató de eliminar las diferencias de opiniones sobre asuntos de política y se declaró a mejorar el funcionamiento del gobierno. Poca política y mucha administración era el lema en ese tiempo, ¿sale? Entonces, pues aquí no vamos a estar de grilleros, vamos a administrar, vamos a crecer, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, cuestiones pues más administrativas, ¿sale? Que políticas. Durante el largo tiempo en que gobernó Díaz se realizaron obras importantes en varios puertos y se tendieron 20,000 kilómetros de vías férreas, que eso pues era muy importante para México porque permitía pues toda esta parte de movimientos, de exportaciones, de importaciones, etcétera. En 1808, Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Creelman, el cual afirmó que México ya estaba preparado para tener elecciones libres. Se supone, o la teoría de Porfirio Díaz, pues era que ya una vez que estemos encarrilados a lo que es una nación, a lo que es algo democrático, pues entonces ya tendríamos nosotros que pues poder elegir a otra persona, ¿no? Pero pues yo creo que ya estaba más cansado de estar al frente, de gobernar, de ver muchas cuestiones, porque quieran o no, estar a cargo de un país, quiero suponer yo, que no es cosa sencilla. Y me faltó una diapositiva, qué barbaridad. Bueno, no importa. Entonces, después de esto, ya empiezan las rebeliones como que a tomar mayor fuerza, como que a tomar medida de lo que Porfirio Díaz quería, pues finalmente realizar o trabajar, ¿sí? Y pues fue ya invadido, ya fue más atacado, ¿sale? Y ya con una persona o un grupo de personas que no lo reconociera como presidente, de ahí se iba a desboronar todo lo demás, ¿sale? Que es precisamente con la Revolución Mexicana, donde no lo reconocen a él como un presidente, ¿sale? Sino todo lo contrario. ¿Sabes qué? Tú no sabes gobernar, tú ya estuviste mucho tiempo en el poder, necesitamos un nuevo cambio, necesitamos una transformación. México tiene que crecer y comienza la Revolución Mexicana, ¿sale? Que vamos a ver nuestro último video del día de hoy con este tema de la Revolución Mexicana. Hoy en Draw My Life, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado, social y político que tuvo importancia significativa en la historia de México. Inició el 20 de noviembre de 1910 y finalizó en 1917 con la creación de la Constitución Mexicana. Se trata de una de las primeras revoluciones del siglo XX y sus consecuencias desencadenaron un nuevo sistema político y social para el país. Pero para tener un buen entendimiento sobre cómo es que se desató el conflicto, primero debemos entrar en el contexto histórico, social, político, económico y cultural de la nación. El porfiriato. Así es como se le conoció al régimen dictatorial que llevó el presidente Porfirio Díaz. Se colocó en el poder en 1876 y allí se mantuvo por más de 30 años, hasta 1911. Es el antecedente político más importante. Aunque durante su gobierno el país tuvo prosperidad económica, el pueblo mexicano no estaba a favor de su presidencia por la desigualdad que sus políticas mostraban ante la clase baja. Además, en varias ocasiones prometió dejar el cargo, pero solo manipulaba los resultados para ser elegido de nuevo. Alrededor del 90% de la población mexicana en ese momento pertenecía a la clase baja, la mayoría siendo campesinos y obreros. Sin embargo, se prefería el capital extranjero antes que el nacional, resultando en extrema pobreza del pueblo. Los extranjeros pasaron a ser dueños de las tierras y los mexicanos trabajaban para ellos durante jornadas muy largas y con salarios escasos. No existían leyes para proteger a los trabajadores ante el maltrato y abuso que sufrían en sus condiciones laborales. Por otro lado, el sistema político de dictadura causó casos de corrupción y de distribución desigual de las riquezas.
Estas se destinaban a unos pocos, que solían ser extranjeros, estadounidenses y europeos, con los que se hacían acuerdos. O también se destinaban a la familia y amigos del presidente, el general Porfirio Díaz. Sumado a esto, una serie de cambios climáticos que afectaban a los cultivos resultaban que todo el país no tuviese dinero suficiente para comer. El descontento de los mexicanos solo aumenta. En 1908, Porfirio Díaz declaró que ya estaba cansado del poder y que el país debía buscar su reemplazo. Eso fue suficiente para que Francisco Ignacio Madero se postulara como candidato para la presidencia con su famoso lema: sufragio efectivo, no reelección. Así, en abril de 1910, Madero es elegido candidato. Al ver su popularidad entre el pueblo, los porfiristas decidieron actuar. En junio de ese mismo año, Madero es aprehendido en Monterrey y llevado a prisión. Mientras estuvo encarcelado, Díaz declaró su triunfo en las elecciones. En octubre de 1910, Madero salió de la cárcel y se trasladó a Estados Unidos, donde proclamó el Plan de San Luis Potosí. En él, Madero incitaba al pueblo mexicano a levantarse en armas contra Porfirio Díaz y que se establecieran elecciones libres, así como leyes para proteger a los trabajadores. El 20 de noviembre de 1910, el país se levantó contra Díaz. Se dieron varios brotes rebeldes en el norte del país, encabezados por Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. A principios de 1911, Madero cruzó la frontera para ponerse al frente de la revolución. En el norte continuaban los levantamientos y brotes rebeldes. Ante la rebelión del pueblo, Porfirio Díaz fue consciente de que su poder lentamente caía y que no podría continuar más, aunque intentó defender su posición. Por lo tanto, en mayo de 1911, Díaz y Madero firmaron los tratados de paz conocidos como los Tratados de Ciudad Juárez. Y el 25 de mayo, Díaz renunció a la presidencia de México y partió al exilio. Murió en Francia en 1915. El 7 de junio de 1911, Francisco Ignacio Madero hizo una entrada triunfal en la Ciudad de México, dando así fin al porfiriato. En octubre de ese mismo año se celebraron las primeras elecciones libres para elegir al presidente. Madero se postuló a candidato, prometiendo una reforma agraria para proteger a los trabajadores ante la ley. El 6 de noviembre, Madero es elegido presidente y toma el poder. Solo que al llegar al cargo, Madero decidió disolver el ejército revolucionario y no cumplió con la prometida reforma agraria. Esto ocasionó disgusto entre los líderes de la División del Norte, los que encabezaron los brotes rebeldes. Emiliano Zapata proclamó en noviembre de 1911 el Plan de Ayala contra Madero, por haber incumplido sus promesas y por haber causado más desigualdad en la sociedad mexicana. En el plan proponía derrocar el gobierno de Madero y una reforma agraria controlada por las comunidades campesinas. Además, propuso la expropiación de las tierras y su respectiva división entre ellas. Zapata buscaba que los indígenas y mestizos fueran iguales ante la ley. Entonces, el 9 de febrero de 1913, Emiliano Zapata y Pancho Villa se levantaron contra Madero. Sucedió la Decena Trágica, que consistió en enfrentamientos sangrientos durante 10 días en la Ciudad de México. El 19 de febrero, Madero renunció a la presidencia y Victoriano Huerta, militar que participó en la Decena Trágica. El 22 de febrero, Francisco Ignacio Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron ejecutados. Sin embargo, el gobierno de Huerta resultó ser una restauración del porfiriato. Se convocó una movilización contra el gobierno de Huerta encabezada por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. A él se le unieron Pancho Villa y Emiliano Zapata. Con esto se formó un ejército constitucional bajo el Pacto de Torreón. La revolución constitucionalista se dio en todo el país. Huerta, por otro lado, decidió disolver la Cámara de Diputados, la cual había sido electa de manera libre. Finalmente, en junio de 1914, Huerta renunció a la presidencia y huyó. Del 1914 comenzaron las sesiones de la Convención Revolucionaria en la Ciudad de México. Convocadas por Carranza, buscaba evitar la ruptura entre los distintos grupos revolucionarios y acordar las reformas que debían implementarse. A esta convención asistió el general Álvaro Obregón, quien luchó junto a Carranza contra el gobierno de Huerta. La convención continuó sus sesiones en la ciudad de Aguascalientes y se le pidió a Carranza entregar el poder de la presidencia del país. Se eligió al general Eulalio Gutiérrez. Pero Carranza no reconoció la elección de la convención y en enero de 1915 estableció su propio gobierno en el estado de Veracruz. Allí expidió su ley agraria y reconoció el movimiento agrarista. Ordenó que se restituyeran las tierras a sus pueblos y que éstas pasaran a ser de manos mexicanas de nuevo. La Ciudad de México fue ocupada por fuerzas de Pancho Villa y Emiliano Zapata, resultando en la renuncia de Eulalio Gutiérrez. Álvaro Obregón se enfrenta y derrota a Pancho Villa en la batalla de Celaya, otorgándole el triunfo definitivo a Carranza. No fue hasta diciembre de 1916 que Carranza inició las sesiones del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro. Este congreso fue el encargado de redactar la nueva Constitución mexicana. El 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución mexicana, en la cual el país se divide en 27 estados, un distrito federal y 3 territorios.
La aprobación de la Constitución brindó al país una nueva estructura política, económica y social. Esta se caracterizó por permitir al Estado el derecho de expropiar tierras para que éstas fueran utilizadas en beneficio público. Además, en la Constitución se estableció la prohibición de las prácticas esclavistas y una división de poderes. Esto establecía una nueva organización política. Los tres poderes en los que se dividió el gobierno fueron el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Otra consecuencia de la revolución fue la creación de la ley laboral, en la que se establecía una jornada laboral de 8 horas con días libres y vacaciones, así como también la creación del salario mínimo. La revolución también permitió la separación entre Iglesia y Estado, y se otorgó la libertad de culto, en la que cualquier mexicano era libre de escoger su religión. También se dio un aumento de libertad de expresión y aumentó la difusión de las corrientes filosóficas que causaron la lucha. Las reformas agrarias permitieron que el capital de la clase baja aumentara, y el hecho de que el petróleo volviese a ser del gobierno mexicano también trajo prosperidad económica. A raíz de la revolución se creó el primer partido político, el Partido Nacional Revolucionario. Y esto ha sido todo. Esperamos que este resumen de la Revolución Mexicana te ayude a entender mejor este evento histórico, o igual te ayude a aprobar el examen. No olvides dar like a este vídeo y suscríbete. ¡Hasta el próximo vídeo! Muy bien, lo que les decía hace un momento, ¿sale? Ya se encontraba Porfirio Díaz cansado, ¿sale? Y ya quería, pues, buscar un sustituto, pero entre por ahí dirían, estirones y jalones, pues bueno, empezaron a no reconocerlo finalmente como presidente. Entonces, el camino de la revolución sigue su marcha. Lo vamos a saltar porque es el objetivo de aprendizaje. El 20 de noviembre se habían efectuado 13 sublevaciones en varios estados. 10 días después, habían llegado a cerca de 47 estados, ¿ok? Entonces, el 20 de noviembre inicia, ¿sale?, esta revolución mexicana, ¿sale?, para quitar de la presidencia a Porfirio Díaz y comenzar la promulgación, o más que la promulgación, a buscar un nuevo líder, un nuevo presidente que pues realmente velara por los intereses de todos. Madero exigía la renuncia de Porfirio Díaz, por lo que el 21 de mayo de 1911 se entablaron las negociaciones entre los revolucionarios y los porfiristas para firmar el Pacto de Paz, ¿sale? Entonces, como Madero ya había iniciado todos estos movimientos, estas peleas, o más bien estas alzas en armas para buscar un México más democrático, por así llamarlo, ¿sale?, se firman este tratado de paz. Los tratados de Ciudad Juárez establecían la renuncia de Porfirio Díaz y se designaban como presidente interino a Francisco León de Barra, quien habría de convocar a las elecciones. Durante el gobierno León de la Barra, él intentó de ataques zapatistas, no funcionó y estos proclaman el Ejército Libertador del Sur. Entonces, no es reconocido, ¿sale? Este levantamiento como tal de León de la Barra, ¿sale? Sí convoca elecciones, pero dicen, a ver, pero ¿por qué, no? Entonces, ¿tú qué? Ok, ya Porfirio Díaz a lo mejor no está, tú vas a ser un presidente interino, pero pues tampoco tenemos por qué estarte haciendo caso. Entonces, Madero formó el Partido Constitucional Progresista, el PCP, y es electo como candidato. Gana las elecciones por una inmensa mayoría, es decir, el 99% de la población, más bien de los votos, se los llevó él y ocupa el cargo el 6 de noviembre de 1911. El gobierno de Madero, en medio de una agitación política y social, asume el poder, pero pues finalmente es provocada por él mismo, ¿no? Queda como electo y pues bueno, por la agitación política, los trabajadores industriales crean la Casa del Obrero Mundial,
que es la COM, en 1912. En respuesta, Madero conforma la Gran Liga Obrera Mexicana, ¿ok? Entonces les da como que ese chance de conformar él su gremio, ¿sale? Y él ya le da más formalidad, ¿sale? Con la Liga Obrera Mexicana. En marzo de 1912, Orozco se levantó en armas desconociendo al gobierno de Madero mediante un plan de ataque conocido como el Pacto de la Empacadora. En este documento reconoce el plan de Ayala, propone suprimir la vicepresidencia de la República y postula un programa agrario y laboral en el que promete independizar y respetar tierras latifundistas, pagándoles las que sean expropiadas por no cultivarse. Entonces, Orozco o Pascual Orozco ya no reconoce a Madero. ¿Sabes qué, Madero? Como que tus propuestas o tu mandato ya no me es relevante. Yo propongo el pacto de la empacadora, donde pues yo doy a conocer, ¿sale? Que yo puedo independizarlos, que puedo realizar o tener mejores propuestas que las que tú tienes en este momento. El embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, interesado en el derrocamiento de Madero, intervino en la vida política de México. Entonces, Henry no quería a Madero, conoce como que los planes de Pascual Orozco, pero bueno, después tenemos la decena trágica, del 9 al 19 de febrero de 1913, el general Manuel Mondragón y Gabriel Ruiz, así como Rodolfo Reyes, toman Palacio Nacional y liberan al general Reyes y Félix Díaz, donde le encarga a Huerta o a Victoriano Huerta un sofoque a la rebelión. Sin embargo, el 18 de febrero le tiende una trampa a Madero y a Aureliano Blanquet y apresa al presidente Madero y a Pino Suárez. Entonces, en esta escena trágica, perdón, porque fueron 10 días, ¿sale? De levantamiento, vamos a llamarle así, donde, pues bueno, toman ya como, vamos a llamarle así como a rehén a Madero, pues para quitarlo del poder. Entonces, Wilson se reunió en la embajada con los miembros del cuerpo diplomático y los generales Victoriano Huerta y Félix Díaz, con el fin de conducir a estos a un acuerdo, el pacto de la embajada, ¿sale? Huerta habría de ser presidente provisional y dejar el paso libre a Díaz. Sin embargo, no lo permitió. El gobierno de Huerta se constituyó en una dictadura que anuló la libertad y la democracia en el pueblo mexicano que esperaba con el triunfo de Madero. Entonces, Victoriano Huerta como que quería ser el presidente, pero no lo obtuvo porque el que tuvo mayor votos fue Madero. El 26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza, gobernador coahuilense, formula su plan revolucionario en contra del gobierno de Victoriano Huerta. Ahora vamos con Venustiano Carranza. Y él promulga el plan de Guadalupe, donde desconoce los 3 poderes de la federación y a gobernadores que no los rechacen. Nombra a Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista. Entonces, ya viene por acá Venustiano Carranza, ¿sí? Y se celebra la Convención de Aguascalientes en la que con representación de jefes de fuerzas revolucionarias se elige a Eulalio Gutiérrez como presidente interino. Entonces, Carranza niega esa legitimidad y soberanía a la Convención de Aguascalientes y salió rumbo a Veracruz, donde tras el retiro de las tropas estadounidenses estableció su gobierno. Recuerden que estaba Henry en este punto de la historia y obviamente pues él era un embajador estadounidense, se lleva a sus tropas, llega Venustiano Carranza a Veracruz y empieza, ¿sale? Con los zapatistas y los villistas, que ellos entraron a la Ciudad de México, provocando gran inquietud entre sus pobladores y celebraron el Pacto de Xochimilco,
que constituía básicamente una alianza militar contra Carranza. Entonces, los zapatistas y los villistas se levantan en armas contra Carranza por el Plan de Guadalupe. Entonces ellos hacen el pacto de Xochimilco. El triunfo de los carrancistas contra Villa y Zapata fue definitivo y se debió en gran parte al genio militar de Álvaro Obregón. Entonces, las batallas decisivas se libraron contra los villistas en Celaya, al tiempo que Pablo González lograba derrotar a los zapatistas que rodeaban el Valle de México. Entonces, por acá Álvaro Obregón también tiene un papel muy importante en todo esto para que triunfe Venustiano Carranza. El aspecto más trascendental del periodo fue el proyecto que presentó Carranza para reformar la Constitución de 1857, por lo que era necesario convocar a un Congreso extraordinario. Entonces, esta reforma o estas reformas a la Constitución son el parteaguas para ya formar lo que ahorita conocemos como Estado de México. Entonces, tenemos el plan de Agua Prieta, que este sería como que el documento programado por orgánico para el movimiento para revocar o más bien para hacer más democrático al país. ¿Sale? Entonces, lanzado por Álvaro Obregón, donde desconocen ahora a Carranza como presidente. Entonces, ya Álvaro Obregón como que le juega chueco a Venustiano Carranza y ¿sabes qué? Tú no vas a ser presidente, me llevo lo que tú vas a modificar en la Constitución y se lo adjudica, ¿vale? Entonces, se hace este movimiento a la reforma y comienza un nuevo mandato, ¿ok? Y pues bueno, hasta aquí llegaríamos con nuestros temas del día de hoy de independencia, Porfirio Díaz y la Revolución Mexicana. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda, discúlpenme de verdad que mi cámara no haya ya funcionado, pero yo creo que ya no la cargó las últimas reconexiones que tuve de internet. ¿Sale alguna duda, inquietud que tengan con la actividad o con las actividades que vamos a realizar? Yo sí tengo unas dudas. Sí, Mire, por ejemplo, estábamos viendo que de tantos compañeros que somos, nada más nos conectamos 5. ¿Qué pasa en este caso si la próxima clase no me puedo conectar? ¿Tengo que avisarle o qué pasa? no pasa nada, Paola. Mire, sabemos que a veces por horarios no se pueden conectar y no, digo, no hay un pase de lista donde yo diga, ay, Paola no se conectó hoy, le voy a poner falta o ya no le voy a calificar o le voy a poner menos calificación. No, no pasa nada. De hecho, sí he tenido en otros módulos 2 personas, pero yo tengo que cumplir con la clase Claro. y compartirla en YouTube. O sea, y ustedes ya, de hecho yo hasta me fijo en las vistas de YouTube cuántas personitas lo vieron y la verdad es que se consiguen más vistas a través de ese. O Sí, sea pero que no, no esta pasa nada. grabación la sube a YouTube. Sí, se los comparto en el foro de Ok. novedades. Ok. Bueno, y otra duda. No tengo Sí, varias. Si llego a sacar una calificación aprobatoria que no sea 10 o 100%, y en este caso como que no estoy conforme, ¿puedo volver a entregarla o como ya es aprobatoria ya no la puedo volver a entregar? sí, sí puede volver a entregarla. Yo tendría que revertirle, pero ahí yo tengo una cuestión y eso lo tengo que checar con la de calidad, porque yo no puedo revertir a borrador déjeme entrar a la plataforma rápido, nada más para checarlo, porque a mí me sucedió con una personita y ya no puedo yo revertirla a borrador. No sé si ustedes en su plataforma, yo desconozco como que el otro lado de la plataforma, el lado de ustedes. No sé si les aparezca a ustedes, esa no.
que puedan quitar la tarea y volverla a cargar, porque a mí Pero no me aparece. solamente, bueno, si nos, bueno, creo que sí aparece, pero solamente que, por ejemplo, usted todavía no nos califique. Ese es el Si, detalle. si yo, no sé, me equivoqué en el nombre de la actividad, la puedo volver a corregir, pero solamente que usted no se haya calificado o no me haya calificado, es como yo la puedo volver a mandar. Pero si usted me califica, ya no me da la opción como editar envío, algo así Exactamente. aparece. Entonces, ahí ya no podemos modificarla, ya se quedaría esa calificación. Le estoy mostrando la pantalla y, por ejemplo, la primera actividad que es Carlos Alexis, no me aparece a mí esa función para revertirla, ¿sale? A lo mejor si yo me equivoqué, entonces, pues yo sí puedo actualizar la calificación y Pero no puedo la bloquear que ya no retroalimentación. envíen y otorgar la extensión, a menos de que con la otorgada de la extensión, pero no me lo habilitaría para esta semana. Y tengo que Ok, checar si me lo habilita. Por ejemplo, a ver, este niño que ya, es que no sé a quién le puse menos calificación, no lo recuerdo, pero a lo mejor con otorgando extensión, pudiera ser que la pueda, mover, pero sería hasta la siguiente semana. Porque las extensiones, si yo lo marcara para estos mismos días, me va a decir que no, que es una actividad que sigue vigente y que todavía pueden entregarla. Entonces, pudiera ser esa un medio, digo, nunca lo he intentado, pudiéramos ocupar la extensión de tiempo para corregir esa actividad. ok. Bueno, es que pregunto porque en módulos anteriores no me han dejado. No No, sé, saco exactamente, 92% y no me han dejado entregarla porque, entre comillas, es una calificación es aprobatoria. una Al menos probatoria. que sea que repruebe, es como me darían permiso de volver a entregarla. Pero Ujú, esa era mi duda. exactamente. Bueno, y sobre la actividad uno en el mapa mental, ajá, Ajá, mapa mental, es uno por las tablas por de los abajo, tres temas. pero nada más Sí, en la tabla de abajo, ajá, sí, pero nada es más es uno. uno por los tres temas, no uno de Es cada correcto. uno. No, es uno por los tres temas. Bueno, pero en este caso no, nosotros tenemos que poner el tema central para que de ahí se desglose los tres temas. Exactamente. Pero en este caso no encuentro un tema como para ponérselo, pero En, puedo poner, en, por ejemplo, México y las fechas, que la independencia fue en 1810 y la reforma, ay, la última, que no me acuerdo cómo se llama, que acabó en 1880 o 72, acabó en 1872. Puedo poner México 1810 y 1872, que son las fechas que abarcan los tres temas. sí, no, no, no hay ningún problema. De hecho, fíjese que, déjele comparto otra vez, yo con mis compartidas de pantalla. Este, Esa es una muy buena pregunta y nosotros podemos abarcar, si usted gusta, estos tres temas, porque lo van a realizar con este cuadro, porque dice, realiza un mapa mental a partir de la tabla, o sea, de esta tabla. Entonces, usted puede colocar en el centro del tema Independencia, Guerra de Reforma y República Restaurada. O como usted dice, puede colocar en el centro México y puede desplegar tres flechitas donde ya empieza a describir independencia, guerra de reforma y república restaurada. Por eso no hay ningún problema, puede trabajarlo así. Ok, es que en este caso yo puse, por ejemplo, en la independencia que empezó en 1810 y lo de la República Restaurada que terminó en 1872, pero yo lo puse por año. No, Bueno, está bien, está perfecto. ok, bueno, gracias. No, de que es parte de su creatividad para hacer el mapa mental.
Por eso yo les digo, yo les reviso esa creatividad que ustedes tengan. A mí, a lo mejor a usted se le hizo más fácil así. Habrá quienes digan, no, pues yo sí voy a poner los 3 temas al centro y ya los despliego. Yo voy a Sí, sí, colocar sí. al centro México y los despliego. No, está muy bien, Paula. Ok, bueno, pues creo que serían todas mis dudas. Perfecto. Y si hay más, ahí me las manda por mensajería, no se preocupe. Ok, por la plataforma mencionó, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, por la plataforma para que no me Bien. lleguen al spam, ¿sale? Ok, Adelante, María. gracias. No, a usted, Paula. María, ¿se arrepintió María? Creo que ya se salió. Creo que se salió. Sí, Bien, qué error. ¿alguien más tiene alguna otra duda? Si no, ya para que se me vayan a descansar, a realizar sus actividades, ya va a regresar María. Ok, Jenny. María, ¿tenía una duda? Sí, es que aplasté el botón equivocado y me salí, pero Ok, ya no se regresé. preocupe. Sí, mi duda aquí es, bueno, por lo general, cuando hay párrafos en las preguntas o cuando dicen describen un párrafo, no sé, tal cosa, quiero preguntarle si usted tiene como un límite de renglones o podría ser lo que nosotros consideramos que es un párrafo y ya. Ok, excelente pregunta, María. No, lo que ustedes consideren un párrafo. No hay un límite de renglones. Si se dan cuenta, yo en algunos párrafos marcaba 5 renglones y en otros abarcaba 20, 30 Exacto. renglones porque era lo que yo investigué. Entonces es acorde a lo que ustedes están investigando. Yo no le voy a decir, ay, a ver, Paula, nada más puso 2 renglones. Aquí María puso 10, pues le voy a poner menos a Paola. No, porque ustedes tienen sus propias fuentes de investigación, ¿sale? Entonces, no hay un límite. Ah, perfecto. Bueno, nada más esa era mi duda. Va que va. Yo Gracias. tengo otra duda. Sí, Paola. En las imágenes, porque nos piden las fuentes consultadas de la Ujú. información que sacamos, ¿las imágenes también tengo que poner la fuente de consulta o nada más la información? No, Paola, nada más la información, por favor. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Por acá ya Paola y María nos apoyaron con dudas para que pudieran ustedes realizar sus actividades, ¿sale? Ahora sí, pues si no hay más dudas, adelante, María. Sí, ya, súper rápido. Sí. En en las actividades anteriores, creo que le había comentado que había partes por ejemplo, de líneas que yo sentía que era necesaria ponerlas tal y como estaban escritas. Ujú. Entonces, quería ver si en esta parte, bueno, en estas actividades también puedo hacer lo mismo, o sea, como si las estuviera parafraseando y ya Sí, escribir al último, que es como, ajá, como el pie de página, decir, bueno, yo la tomé de tal lado y de ya al último autor. escribir la referencia. Sí, 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 sin problema, adelante, porque esto es historia y nosotros no podemos cambiar la historia, ¿sale? Entonces, si encuentra un libro de X autor, pues ahí usted nada más hace la referencia al autor, lo colocamos entre comillas y no pasa nada, porque le estamos dando, pues, el privilegio a ese autor, ¿vale? Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda, pregunta? Emma dice que no, Jenin dice que no, Yasmín, ¿alguna duda que tenga? No. Bueno, pues ahora sí, vámonos a descansar, pasen una excelente noche, por favor, y bueno, pues si son mamaces, muchas felicidades, pásensela bien, ¿sale? Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, estamos a nada de regresar a semáforos verdes, por acá seguimos en amarillo, pero no bajen la guardia, cuídense mucho, disfruten a su familia cada momento y quedo pendiente de sus actividades. Pasen una excelente noche. Gracias, hasta mañana. Hasta Gracias, mañana, igualmente. hasta luego, bye, descansen.